Vamos a tratar juntos el tema que tiene que ver sobre madres, mujeres. Así que permíteme, si me acompañas, hoy tienes que usar tu Biblia. Así que abre tu Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a mirar varios versículos en el libro de Proverbios. Así que comenzamos con el capítulo 31, verso 29. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la importancia y la función de nuestras madres, tiene que ver con referencias de la mujer en el libro de Proverbios. Referencias de la mujer en el libro de Proverbios. Vamos a mirar juntos el capítulo 31, así que van a ver varias referencias que va a indicar sobre la mujer, su rol. Vamos a leer el texto, a orar y luego vamos a la explicación. Dice Proverbios 31, 29, ¿lo encontraste? Muchas mujeres, ¿qué? Hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y también por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, quiero suplicar tu gracia, tu bendición para poder compartir, Señor, de tu palabra. Dame, Señor, la gracia para poder comunicarla y, Señor, también oídos atentos para oír tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es interesante notar en las Escrituras, en la Biblia, si usted no la ha leído, no se dará cuenta, pero la Biblia aborda todos los temas necesarios y fundamentales en la vida. Tal vez no te dirá dónde comprar tu casa o de qué color vas a pintar los interiores de tu habitación, pero te enseñará principios de vida para el diario vivir. Y eso es precisamente el libro de Proverbios. ¿Cuántos capítulos? 31 capítulos. ¿Cómo es el máximo de los días que tenemos en un mes? Una sabia práctica, leer un proverbio cada día. Durante mis primeros 4 años de preparación bíblica en Argentina, decidí leer un capítulo diario de Proverbios. Lo hice por 4 años seguidos. Mi primera Biblia quedó llena de marcas, de anotaciones, de principios de vida. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios nos enseña cómo vivir la vida que agrada a Dios. Lo que la ley, el Pentateuco, los mandamientos, las leyes, ordenanzas que Dios dio a la nación de Israel, el libro de Proverbios lo pone de forma práctica. Es por eso que a veces nosotros no tenemos vida cristiana práctica porque no seguimos los principios. Ahora, estos principios de Dios en el libro de Proverbios se le llama a la vida cristiana la santificación. ¿Y qué es la santificación? Esa búsqueda de la dirección del Señor, vivir los principios del cielo en la vida terrenal. Y en primer lugar, al mirar el libro de Proverbios, nos encontramos con una gran reseña de la palabra mujer o de mujeres en Proverbios. Reseñas de la mujer en el libro de Proverbios. En primer lugar, los libros de Proverbios es entregado a los padres para enseñar a sus hijos, para prepararlos en la dura vida de las decisiones de la vida. Esa es la finalidad. Los primeros 10 capítulos, el Salomón le dice, hijo mío, está atento, hijo mío. Un padre enseñando a sus hijos, el maestro, el rabí enseñando en la sinagoga a los varones hebreos acerca de enfrentar la vida. El libro de Proverbios es un libro que habla mucho sobre la mujer. Tomando una concordancia común, encontré 24 referencias directas a la mujer en 31 capítulos. Sin tocar en los conceptos de ayuda idónea o madre, etcétera, que son también referencias a la mujer. Estas referencias nos dan diferentes tipos de mujeres que describe el libro de Proverbios. Ahora, están ahí, en primer lugar, para advertir a los hijos de tener cuidado, pero también enseñarnos principios de cómo cada mujer debe conducir su vida en los diferentes roles que ella tiene, tanto en su vida personal, laboral, conyugal y también en el rol de su madre. Cada uno de estos aspectos o descripciones, por lo menos 24 menciones, nos hablan de características, en algunos casos a evitar o cuidar, en otros casos a imitar.
o tomar un ejemplo para no hacerlo. Cada una de estas referencias habla de cualidades de una mujer y especialmente lo que Dios pide de ella. Muchas veces en las Escrituras se nos enseñan, se llaman conceptos antitéticos. Se nos presenta una verdad positiva, luego una verdad negativa para sacar una conclusión. Por lo general, las enseñanzas, los mandatos casi siempre están en forma negativa. ¿Te has fijado que los mandamientos siempre comienzan con la palabra no? Los 10 mandamientos, ¿cómo comienzas? No tendrás, no harás, etcétera, etcétera. Quiero que mires rápidamente las menciones que hay. Puedo clasificarle entre 8 o 9 las referencias a las mujeres en la Biblia. Va solamente la referencia rápida. En primer lugar, vemos acá que habla mucho proverbios sobre la mujer extraña o ajena. Puede ser una prostituta, como puede ser una mujer adúltera. Ahora es interesante que la Biblia aborda los temas con altura. No solo eufemismo, no solo utilizando palabras más suaves, sino que aborda claramente, y tú podrás ver del capítulo 5 al capítulo 7 la estrategia de una mujer que hace caer a un joven. La mujer extraña, luego habla de la mujer mala o la ramera o la adúltera, ahí están las referencias. También habla de la mujer insensata, la mujer contenciosa o rencillosa, que es como una gotera continua. ¿Lo conoces ese versículo? ¿Amén? No lo escuché. Yo estoy sordo hoy día, bien sordo. ¿Amén? La mujer necia, capítulo 14, verso 1, la contrasta con la mujer sabia en el mismo capítulo y versículo. La mujer virtuosa, la mujer prudente, la mujer que será alabada. No toda mujer será alabada. Al final del capítulo 31, el verso 30 va a decir que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Alabada. ¿Por qué? Por su temor. Ahora, se dice, aquí, esto es una clara mención, puedes revisar después las referencias, se dice que el cristianismo ha dignificado a la mujer, que la discrimina, que la pone a un lado, principalmente porque no le da el mismo rol o posición del varón dentro de la iglesia. Ahora, déjame decirte algo, que esa es una falacia, porque históricamente el cristianismo ha siempre elevado al valor de la mujer. Yo me acuerdo cuando llegué acá, estaba estudiando mis primeros meses, veía una pareja de diferentes, asiáticos y otros de la India, y siempre, principalmente en la India, y aún musulmanes también, siempre la mujer camina detrás del hombre. En el cristianismo no existe eso. En el cristianismo hay igualdad. En primer lugar, ¿sabes por qué? Porque la Biblia enseña claramente que la mujer es creación de Dios. Amén. Hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene el valor máximo que lo tiene cualquier hombre en esta tierra. En Génesis 1:27 dice que varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? Dios. Y puso el sello de su imagen en ellos. Imagen y semejanza en hebreo son casi sinónimos, que describen que llevan ese sello de parte de Dios. Es decir, que es de gran valor para Dios la mujer. Ahora, en segundo lugar, tiene un papel fundamental en la instrucción, en la introducción de el Redentor al mundo. Y esto es importante porque Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, de la simiente ¿de quién? De la mujer. Es decir, cumple un papel fundamental en el plan de redención del hombre, que sería el medio por el cual vendría a esta tierra o haría su aparición física el Señor Jesucristo, el Redentor. Los esposos, dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 3, que deben darle honor a ellas. ¿Cómo? Primero, como vaso más frágil. No es fácil para nosotros, sobre todo si tenemos carácter fuerte, con nuestras palabras, con nuestras expresiones, con nuestras reacciones, con nuestras críticas. No le tratamos como vaso, pero mira el mandato, como vaso, ¿qué? Más frágil. ¿Qué es un vaso más frágil? ¿Qué es un vaso frágil? Usted tiene vasos, tiene vasos aún de botella que usted los puede cortar y son más duros, pero también tiene cristalería fina. ¿Cómo trata la cristalería? Así dice Pedro, como vaso más frágil y agrega
Mira la honra, como a coherederas de la gracia de la vida. A veces nosotros, hombres por cultura, miramos a la mujer como más baja, como objetos, como posesión, como hazme esto, tráeme aquello, hazme esto, y casi nuestras respuestas solo son monosílabos, sí, no, bueno, malo, y se acabó. Como ni mi nietita conoce conceptos y solamente utiliza palabras mínimas. Y a veces nosotros somos así. ¿Qué dice Proverbios? No, porque se le debe dar ¿qué cosa? Honor. Es interesante que ante los ojos de Dios están en igualdad de posición. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice que no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ante los ojos de Dios todos somos ¿qué? Iguales y tenemos la misma dignidad. Por eso que el machismo y el feminismo son pecados, pensamientos pecaminosos. Porque ambos tienen ¿qué? La misma igualdad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ante los ojos de Dios hay igualdad. Ahora, Jesús dignificó mucho a la mujer cuando estuvo en esta tierra. ¿Sabías tú que para los hebreos hablar en público con una mujer era vergonzoso? Lo podía hacer con su hija, con su esposa, pero jamás con una persona, una mujer extraña. No era algo bien visto. Pero tú ves que Jesús se detiene en un pozo y habla con la mujer samaritana. Tú ves a Jesús que habla con una mujer que no pertenecía a la nación de Israel, la mujer cananea, que viene a pedirle migajas, que sane a su hija. Y el Señor dice, no es justo darle las migajas ¿a quién? A los perros. Pero a pesar de eso, el Señor alabó la fe de esta mujer. ¿Recuerdas aquella mujer enferma de flujo de sangre? Tú sabes que culturalmente una mujer con flujo de sangre era considerada una mujer impura y no podía tocar nada o a nadie. Y el Señor se detiene para hablar con ella. ¿Qué le dio Jesús? ¿Qué le dio Jesús? Le dio reconocimiento, dignidad. Le traen a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y dónde está el hombre? Porque así como ella, él también pecó. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Le perdonó, le dio dignidad. Dos hermanos, los hijos de Zebedeo, quieren sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino del Señor. ¿Y a quién mandan? A la madre para que hable con Jesús. ¿Jesús rechazó la conversación con esta mujer? No, le enseñó cuál era el organigrama en el reino. ¿Recuerdas cuando Jesús visita a María y a Marta? Mujeres. O cuando viene una mujer pecadora, considerada como prostituta, que se postra ante los pies del Señor y lava los pies del Señor y derrama un vaso de alabastro. El anfitrión de la fiesta dice, si supiera qué tipo de mujer es, la rechazaría. Pero ¿por qué Jesús no lo rechazó? Porque le dio, ¿qué cosa? Dignidad a la mujer. Ahora, sin embargo, la mujer, o por último, las mujeres que dieron testimonio de Cristo resucitado. Esto es interesante. Se habla de María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras mujeres que el Señor se aparece, se revela o se les designa la responsabilidad de dar testimonio. Que en la cultura hebrea el testimonio de mujeres no era ¿qué? Válido. ¿Qué vemos entonces? Dignidad de la mujer. Pero, a pesar de que tiene dignidad, reconocimiento, no tiene dentro de la iglesia la misma función. Observa lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Y qué agrega? Sino estar en silencio. Casi parece un tapaboca. Como diciendo, quédate ¿qué? Callada. Ojo, que en la cultura hebrea ninguna mujer se sentaba al lado del varón para escuchar la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban las mujeres en la sinagoga? ¿Dónde estaban? Afuera. No estaban con los hombres. Ahí había ¿qué cosa? Discriminación. Pero en la asamblea, en la iglesia, ¿qué dice el Señor? No.
tienen el mismo lugar que el hombre, ¿para qué? Para escuchar, para atender la palabra de Dios. Lo que sí veo acá, que no le ha sido dado la posición de liderazgo, de autoridad en la iglesia. Usted puede decir eso es cultural. Si usted sigue leyendo, el argumento del apóstol Pablo es que Dios creó primero a Adán y en segundo lugar la mujer pecó primero. Es decir, da una razón teológica y no una razón cultural. Si fuese una razón cultural, las culturas han cambiado. Ahora, la Biblia no prohíbe que una mujer ejerza funciones y autoridades en cualquier área de la vida, pero no le es permitido a la mujer en la iglesia ser pastora. Eso significa que si usted sigue o asiste o va a algún lugar donde ella es considerada como una pastora, es completamente ¿qué? Antibíblico. Entonces usted ya sabiendo está recibiendo una enseñanza que va contraria ¿a qué? A la palabra del Señor. Dicho esto, la Biblia sí le da dignidad a la mujer. Y permíteme, ya hemos visto en primer lugar las reseñas que habla la Biblia o proverbios sobre la mujer, que quiero rápidamente que veamos algunos rasgos de las mujeres en proverbio. El libro de Proverbios es un libro que habla mucho sobre las mujeres. Nos da diferentes tipos de mujeres, buenas y malas, activas, inactivas, y de ellas, tomamos el ejemplo que es bueno a seguir, y si es un malo ejemplo, ¿a qué? A evitar. En primer lugar, aunque no aparece la palabra mujer, si tú te vas al capítulo 1 de Proverbios, mira el capítulo 1, dice el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies, ¿qué cosa? La dirección de tu madre. En el capítulo 6, verso 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es interesante que la dirección que va dando la madre, no desprecies la dirección de tu madre, es la palabra Torá. ¿Qué es la Torá? La ley. Porque se entiende que la mujer tiene el deber de enseñar al hijo valores sobre la vida que están acorde ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahora, usted decide qué tipo de enseñanza va a dar, porque puede dar buenos valores, pero son humanistas. Buenos valores, pero que son seculares. Está bien, pero cuidado, porque la mayoría de los valores humanistas y seculares están centrados ¿en quién? En el ego humano, en el yo, en la capacidad, y deja de lado a Dios. Notas acá que se le dice al muchacho, presta atención a la instrucción. ¿Por qué a la madre? ¿Por qué? Porque ella en cierta forma tiene mucho más tiempo que el padre con los hijos. Si bien es cierto, como padres tienen que enseñar, amar, tienen que dar dirección, principalmente la función del cuidado espiritual de los hijos es dado ¿a quién? A la madre. ¿Recuerdas Eunice y cuidando a Timoteo? La propia madre de Moisés, cuando tiene que protegerlos, y la dio a luz y luego en la soberanía de Dios se hace cargo de ella. ¿Qué le enseñó? ¿Cómo supo Moisés la historia del Antiguo Testamento? La creación, ¿cómo lo supo? Si bien es cierto, revelación, pero su madre transmitió ¿qué cosa? Los principios de vida. ¿Por qué? Porque ella es la que pasa más tiempo, está más cercana a los hijos. Es la responsable directa. Como Eunice lo hizo ¿con quién? Con Timoteo. Ahora, no toda mujer, lamentablemente, es ¿qué? Madre. ¿Sí? ¿O toda mujer es madre? No, permíteme mostrarte, no toda mujer casada llega a ser ¿qué? No es casada. No con Z, sino con S. Casada es madre. ¿Por qué razón? Por algunas mujeres, por postergar tanto la maternidad, por postergación por otros intereses, ya sea anteponer cosas, personas, proyectos, postergaron la maternidad al punto que llegó el momento en que no hubo oportunidad de dar paso atrás y quedaron con vientre vacío, quedaron con cuna sin bebé.
Por lo general para ellas sus trabajos, sus mascotas, aún sus cónyuges se convierten en sus bebés. El cónyuge lo trata, casi lo cuida como bebé, o el trabajo, o animalitos. ¿Por qué? Porque tienen en esencia una maternidad que es frustrada. ¿Por qué? Tal vez por la decisión de postergación por otros intereses. Hubo siempre algo antes que formar familia. Ahora, ¿cuál es el concepto, el mandato de Dios hacia la familia? Multiplicarse, tener hijos. En segundo lugar, por egoísmo o vanidad. ¿Por qué? Por querer seguir extendiendo su juventud y cuidar su figura. Eso significaba que al tener un bebé el cuerpo se vuelve más elástico, estrías y tantas otras cosas más, que finalmente querer extender su figura o sobresalir en su profesión o logros. Es decir, tener un hijo ahora a esta altura de mi vida es una interrupción en mi carrera, en proyectos personales. ¿Y qué ocurrió? Se les pasó finalmente el tiempo, porque cuando orientamos nuestras vidas a logros, si tengo esto, seré tal cosa, nunca vas a ser feliz. El significado de la vida no está en las cosas que uno posee. Y tercer lugar, definitivamente por esterilidad. No ser personas fértiles, ya sea él o ella. Puede darse también el caso. O por complicaciones o accidentes. Una enfermedad, una caída, un daño. Estas mujeres casi siempre lucharán en gran parte de su vida con ese instinto, por así decirlo, maternal. ¿Cómo se suple ese instinto maternal? Ya le hemos dicho, con trabajos, cuidan el trabajo como su bebé. Conozco varias personas así. Cuidan al cónyuge como si fuese ¿qué? Su hijo, o cuidan mascotas como si fuesen sus propios hijos, porque hay maternidad que son frustradas. Ahora, déjame decirte algo. No hay nada más importante y de influencia en esta tierra que una madre. Porque al final, dicen los comentaristas antropólogos, que a veces el último llamado de un hombre y de una mujer antes de morir es la madre. ¿Por qué? Porque la madre le conoció al hijo antes de que el propio padre. Ya había ¿qué cosa? Una conexión interna y ese rol de madre, de cuidado. Aunque los dolores serán diferentes. Cuando pequeños, los dolores son en la espalda. Tanto cargarlos. Pero cuando crecen, muchas veces los dolores son en el corazón o en el pecho. Pero seguirá siendo ¿qué? Madre. Ahora, no hay mayor bendición para un hijo que crecer con una madre creyente, temerosa, que desde la niñez les enseñó los principios de la palabra de Dios. Ese hijo, esa hija que creció bajo esa bendición será protegido de muchas malas cosas y de malas decisiones, aunque en el tiempo cada uno de ellos ¿qué? Llegará el momento en que tomen sus propias decisiones, pero bajo la cubierta, bajo la cobertura directa. Si tuviste una madre, fue una bendición. Conocí una muchacha en mi país. Tenía 15, 16 años. Vagaba, drogada todo el día. Burla de todos. Abusada por todos. Y un día de conciencia le prediqué el Evangelio. Y le dice, ¿por qué no cambias de vida? ¿Por qué no vuelves a casa? ¿Qué? Me dice, mi madre me echó. Mi padrastro me abusó. Y mi madre me dijo, bueno, quédate callada porque yo quiero seguir viviendo con él. Fueron las palabras de su madre. Por eso la Escritura dice que aunque padre y madre te dejaran, que son las relaciones más sólidas, más estables, jamás te dejará el Señor. En primer lugar hemos visto la mujer que es madre. Amén. Y un gran saludo para nuestras madres que supieron hacer ese trabajo a veces. Como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos le era parecido hacerlo. No siempre fue de la forma más correcta. A veces nosotros apretamos, pellizcamos, tiramos patillas, orejas. ¿Recuerda aquel tiempo? De las patillas y eso, que en cierta forma era más que disciplina, era ¿qué cosa? Un abuso. Bien o mal, ejercieron esa función. Segundo lugar, que habla Proverbios sobre mujeres. Segundo lugar, si estás en el capítulo 2 de Proverbios, observa el verso 16.
Si el muchacho, aquel que adquiere la sabiduría, dice el verso 16, serás librado de la mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña. Tempranamente la narrativa del libro de Proverbios se advierte a los jóvenes sobre el peligro de caer en la trampa de la mujer extraña. La mujer extraña es extraña no porque es desconocida, es extraña porque no tiene relación directa con el muchacho o con ese hombre. Esa mujer le pertenece a otro hombre. Por eso es extraña. Puede ser una mujer adúltera, como puede ser una mujer prostituta. De hecho, Dios fue muy claro en Éxodo capítulo 20, verso 14. No cometerás adulterio. Es decir, la mujer casada para un muchacho es una mujer extraña. No la puede ni siquiera mirar en el sentido de codiciar, buscar una amistad. Esta mujer es extraña o ajena, no porque es extranjera o desconocida del todo, sino por la condición de su vida y de sus intenciones. Puede ser, como decía, una prostituta o una mujer infiel. De hecho, si tú panorámicamente en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Proverbios se hace la advertencia moral al joven de no caer en la seducción de esta mujer que es llamada la mujer extraña. Ahora es interesante, es extraña y es también ajena. A ver, si estás en el capítulo 5, dice el verso 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego? ¿Con quién? Con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Se prohíbe ese tipo. ¿Por qué es ajena? ¿Por qué es extraña? Porque esa relación para ese muchacho con esa mujer es ilícita. No es permitido por parte de Dios. ¿Cuál es el perfil de esta mujer? ¿Cómo actúa esta mujer? Si tú miras en el capítulo 2, verso 16, ¿cómo actúa? ¿Qué dice el verso 16? Al final del verso 16, ¿qué hace? Que halaga con sus palabras. Tiene la intención de despertar emociones en el muchacho o en el hombre. Conoce las técnicas de la sensualidad. ¿Te has fijado que todos los cantantes de bar cantan en voz baja y profunda? Porque tú sabes que hay invasión, hay espacios físicos. De 1 metro hacia acá, toda la gente desconocida está a distancia de 1 metro de mí. Porque son extraños desconocidos. Medio metro, los más cercanos y conocidos. Después de medio metro, una mujer que se acerca a un hombre que se acerca a una mujer, después de medio metro, es invasión ¿de qué? Del terreno de la privacidad personal. ¿Quién invade ese terreno? ¿Qué mujer invade ese terreno en mi vida? En tu vida. ¿Solo mi esposa? ¿Solo mis hijos o mi hija? ¿Mi nieta ahora? Pero si usted se acerca a mí, usted me verá que yo voy como Michael Jackson. Porque está invadiendo, ¿qué cosa? Terreno personal. Hombres y mujeres. Hay personas que son muy de piel muy melosos, se acercan mucho. Hay que evitar, estás invadiendo un terreno personal. Así como invaden terreno físico, también hay terreno emocional y auditivo. Es por eso que esa cantante con esa voz baja, con ese cántico, es como que te estuviese cantando aquí, al oído. Y la única persona que se acerca a mi oído a hablarme es Claudia, mi esposa. Porque está invadiendo a otra persona que invade. ¿Qué hace esta mujer? Domina esa técnica. Observa el capítulo 5, verso 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Es interesante, en la cultura hebrea, los labios. Tú sabes que las mujeres están casi todas cubiertas, pero los labios hablan de sensualidad, de atracción. Más que solamente el aspecto físico, los labios y lo que ellos comunican. Es por eso que el verso 3 dice,
Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la miel en el libro, en la Biblia? ¿Mm? Algo lo dulce que atrae un deleite. Y sus palabras es más blando que el aceite. ¿Pero qué? ¿Qué dice el verso siguiente? Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Te das cuenta? El verso capítulo 6, verso 24. Hablando de la sabiduría, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Por qué blandura? Porque comienza con sutileza. Un hombre cae fácilmente porque las palabras de una mujer hacia un hombre le apelan al ego. El ego y virilidad en el hombre van unidos. Por eso es una advertencia al joven y es una prohibición a la mujer. Fíjate que esta mujer es seductora, seduce. Hay relaciones que se mantienen porque ella es muy seductora y él es incapaz de poder romper porque traspasó esos límites. Observa el capítulo 7, verso 5. 7:5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que hace, ablanda sus palabras, lisonjera. Oh, eres especial, eres único. Y va apuntando aquí al ego del hombre, va apuntando al ego. Mira lo que le dice el verso 14. ¿Estás ahí? 7:14. Mira lo que dice. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Estoy en pureza, dice. No tengo ninguna deuda. Estoy bien con todos. He hecho votos. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido ¿a qué? ¿Qué le dice? He salido a encontrarte. Es decir, te buscaba ¿a quién? A ti. Cuando le dice una mujer a un hombre, en ti he puesto mis ojos, te he estado buscando toda mi vida, ¿qué hace el hombre? Ya lo tiene la mitad en la bolsa. Lo hace caer al punto a su significado, apuntando a su significado, a su importancia. Ahora, con esto quiero decir lo siguiente, que hay ciertas conversaciones con personas del sexo opuesto, en situaciones, en lugares que no son correctas. Por lo general, cuando un hombre o una mujer tienen conflictos en casa, conyugales, continuamente, lentamente buscarán oídos ajenos en una compañera y en un compañero. Con lugares impropios, primero es conversaciones informales, luego es descrédito del cónyuge, quejándose, llorándose, lamentándose, buscando un pañuelo, y finalmente entran ¿en qué? En la seducción de la autodependencia. Había un joven pastor, brillante, pastor de jóvenes. Apuntaba que sería el pastor de la iglesia cuando madurara y estableciera su matrimonio, su vida. Estaba casado, muy joven todavía. Tremendo predicador, comunicador, líder de jóvenes. Y un día llegó una mujer joven, muy atractiva, con muchos problemas buscando al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia no estaba. Él era el único autoridad más directa. Ella le contó su situación. Quedó de volver a venir para ver al pastor principal. Cuando volvió a venir, de nuevo no estaba el pastor y él le prestó atención. Y ella le dijo, tus palabras aquel día me ayudaron mucho. Y le dio a él importancia. Vino la segunda, la tercera, la cuarta reunión. Pero ya no era la iglesia. Ya comenzaron a buscar lugares secretos donde nadie sabía del punto de reunión. Para hacer corta la historia, se fue con esa mujer. Se fue con esa mujer. Mira el capítulo 7, verso 21. 7:21, ¿qué dice? ¿Qué dice 7:21? Tienes que mirarlo, si no vas a estar perdido. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Es decir, este muchacho cayó enfermo. Gravemente enfermo. Dejó su esposa, se fue con esta mujer. Cuando él enfermó,
Fue al médico, los médicos trataron de verlo, no encontraron su enfermedad y ya estaba a punto de morir. ¿Qué hizo la otra mujer? Lo dejó. ¿Quién lo vino a cuidar? La esposa, que tal vez no merecía hacerlo, pero lo hizo por compromiso ¿de qué? De amor, de amor. Triste, dice que lo rindió con su propia... Ahora, usted me dirá, eso a mí no me va a pasar. Observa el verso 26. Verso 26. Porque a muchos ha hecho caer como heridos. Y aun quienes, los más fuertes, han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa. Tenía yo en mi país, en Argentina, mientras estudiaba, una persona que estaba formándome como líder. Lo admiraba por su preparación del pasado, boina negra, y por su preparación bíblica. Un hombre de temple, de carácter implacable, fuerte, decisivo, buen formador de líder. Y una reunión ven un día, estaba al frente y nos dice, tengo algo que comunicarles. Y habló de su caída en fornicación con su novia. Aún no estaban casados, fue duro. A mí no me entraba en la mente, porque él una semana antes me había dicho que tu mente domine tu cuerpo, no tu cuerpo, tu mente. Fue duro, fue difícil. Pensar, eso nunca va a ocurrir, ¿qué dice el texto? Por eso la Biblia dice que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con los halagos entre hombres y mujeres que no son ¿qué? Tu cónyuge. Eso de andar solo tirando flores siempre a un hombre o una mujer, tú no sabes qué es lo que está pasando en su hogar. Y esa declaración puede despertar ¿qué? Emociones. ¿Dónde comienza el adulterio? En las emociones, en la mente, en la mente. Quiero citar las palabras de John MacArthur en su Biblia comentando este versículo. No solo los hombres débiles los que caen, no solo son los hombres débiles los que caen, sino también los hombres fuertes en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con los pensamientos equivocados y por las razones que son equivocadas. De eso nos da lugar a la mujer infiel, capítulo 2, verso 17. Dice acerca de la mujer infiel, 2:17, ¿qué dice? La cual, ¿qué hace? Abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mira qué interesante. No solamente estamos hablando de la mujer extraña, sino que la mujer acá, esta mujer que es sediciosa, que seduce, que es lisonjera, que es infiel. Se olvida, no porque tiene mala memoria, no porque tiene Alzheimer, no porque tiene problemas, sino que deliberadamente decidió ¿qué? Romper me llama mucho la atención, ¿cómo le llama al matrimonio? Pacto. ¿Por qué le llama pacto y no compromiso? Nosotros decimos se comprometieron, diciendo que están casados, se comprometieron. Es que sabe que los compromisos se pueden ¿qué? Romper, no un pacto. Especialmente los pactos, porque los pactos fueron contratos entre dos personas que ambas cumplen para producir el bien en la otra persona. Es por eso que Dios va a volver a tratar, ¿sabe con quién? Con la nación de Israel. ¿Por qué Dios va a tratar con la nación de Israel? Porque Dios entró ¿en qué? En pacto con ellas. Uno más. La mujer insensata. 9:13. Ya se me fue el tiempo. 9:13. 9:13, ¿estás ahí? ¿Qué dice? La mujer insensata, alborotadora, me cuesta esa palabra, alborotadora, es simple e ignorante. La mujer insensata,
Una persona insensata que hace tonteras, necedades, falta de tolerancia, sin profundidad espiritual, torpe, que no valora bien las cosas. Insensata, aún cuando argumenta en su defensa, en vez de argumentar, ataca a la persona, porque no tiene la capacidad de razonar con lógica. Es alborotadora, esa palabra significa ruidosa, por perder los estribos. La mujer insensata es gritona, casquivana, imprudente. Se le dan dos descripciones negativas. ¿Cuáles son? Simple, que no tiene contenido, no tiene convicciones, no tiene firmeza, no tiene valores. Solo, y ten cuidado porque nosotros podemos tener valores de otros y no nuestros propios valores o convicciones. Vivir con las convicciones de otros, es que me enseñaron así. Entonces, es como el pastor que toma una mala decisión y se esconde detrás de las ovejas. ¿Y culpa a quién? A las ovejas. Uno tiene que ser de decisiones y asumir, y si se equivocó, lo enfrenta. Es simple porque es carente de contenido, es seducible y es ignorante. La ignorancia muchas veces demanda a los demás sin tener contenido. Quiero que mires el verso 14. Estamos en el ¿dónde? En el capítulo 9. Observa el verso 14. ¿Cómo se comporta? Se sienta en una silla a la puerta de su casa. ¿Para qué? Como cámara observadora. Ahí está. Se sienta en su silla a las puertas de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Es decir, que aún en su ignorancia quiere corregirle la vida a los demás. Ustedes saben del célebre predicador Spurgeon, ¿sí? Un día Spurgeon en Inglaterra, en el tabernáculo, llegó con una corbata roja, brillosa así, de esas corbatas modernas para su época. Y una de estas hermanitas que siempre se están fijando en qué, no en todos, sino en lo malo para criticarlo, porque son así, carentes de contenido, y esa es su vida. Le dice muy formalmente: pastorcito, quisiera decirle algo, si usted me permite, necesito decirle algo. Hay algo pecaminoso en usted que tiene que ser cortado. Si usted me permite, yo lo hago. Y Spurgeon le dijo: ok, sí. La mujer sacó de la cartera una tijera y le tomó la corbata para cortarle la corbata. Spurgeon le dijo: ok, muy agradecido, ¿ahora me permite a mí hacer lo mismo? Sí, tomó la tijera y le dijo: saque su lengua. Sin contenido. Aunque es ignorante, fíjate que la ignorancia puede ser en un sentido demandante. No razona, no recapacita, pero ataca y ataca. Observa lo que dice el capítulo 11, verso 22. Mira qué interesante, 11, 22. ¿Lo tienes? 11:22. Como zarcillo de oro, como un anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero ¿qué? Que no razona. Wow. Muy atractiva, muy linda, muy hermosa, pero si es una mujer insensata, que no razona, no es un buen partido. Porque su hermosura, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto tiempo le dura? Porque da culto al cuerpo. Pero la hermosura, con el tiempo se va. Como zarcillo de oro. Ahora, los anillos en aquel tiempo, ya sea en una nariz, para una mujer, era para embellecerla. Pero un cerdo se verá bello con una joya. ¿Ah? Aunque usted lo pinte y lo vista, ¿cerdo qué es? Cerdo. Falta de sentido común, de prudencia. El saber decir las cosas es tremendamente importante en las relaciones interpersonales. De ello va la mano del capítulo 19, verso 13. La mujer rencillosa. Mira qué interesante 19:13.
Mira cómo comienza el verso 13. ¿Lo tienes? 19:13. Dolores es para su padre el hijo que necio o rebelde. Y agrega, y gotera continua, las contiendas de la mujer. MacDonald, voy a citar un comentarista, dice, dos cosas que convierten la vida de hogar en una vida miserable. Son un hijo díscolo y la esposa quejosa y contenciosa. El primero trae dolor a su padre y la segunda es tan molesta que es como una gotera continua sobre el metal. Esta es la primera de 5 referencias como gotera continua, la primera de 5 referencias. Y es una analogía para hablar de que produce irritabilidad, irritación, animosidad. Siempre la queja, la crítica, la crítica, la queja, la crítica. ¿Qué produce? La injusticia. Por mucho tiempo, ¿qué produce en el país? En un país. Lo que me tocó vivir en el 19, un estallido social, porque nadie está creado, emocionalmente creado, para estar sujeto todo un tiempo a situaciones de crítica, gotera continua. Ahora, querer calmar a una mujer iracunda, observa lo que dice, a ver, 27:16. 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, ¿qué? Son semejantes. ¿Qué es una gotera en tiempo de lluvia? Yo me acuerdo cuando le hicimos la primera piecita a nuestro hijo Jonathan en mi país, les he contado antes. La pintamos, adornamos, yo era loco por las figuras de Walt Disney. Pintamos con yeso, muy linda la piecita. Primera lluvia, nos bajamos ese día, llovió toda la noche, pusimos el pie hasta casi el tobillo, el agua. Y goteras. Entonces, cada vez que llovía, la gotera, ¿qué producía? Hoy en nuestra casita, hoy a la mañana escuchábamos la lluvia, decían, qué lindo sería quedarnos escuchando la lluvia. Pero cuando esa lluvia es una gotera, es un problema. ¿Dónde estábamos? 27:16, 15. Mira, verso 16. Esta mujer que es contenciosa, pretender que contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Se puede? ¿Por qué? La mujer que siempre está buscando pleitos no puede vivir sin estar peleando. Por todo pelea. Todo le molesta. Producirá líos. Y termino con el 25:24 porque se nos fue el tiempo. ¿Qué dice el 25:24? ¿Qué dice? Mejor es estar en un rincón del terrado, en un rinconcito, sin nada, que con mujer rencillosa, en casa espaciosa. Wow, la mujer que por todo pelea es una mujer que nunca va a estar en paz. Si no puede estar en paz en su casa, es porque no está en paz consigo mismo. Y si no está en paz consigo mismo, es porque no está en paz con su Creador. Ok, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Parece que como para Día de la Madre, un mensaje un poquito... Tiene que venir el próximo domingo. Tiene que venir el próximo. Ahora, hermanitas, no se preocupen porque cuando venga el Día del Padre, vamos a hablar de otra cosa. Así que, ok, quiero cerrar acá porque el tiempo se nos ha ido. Tal vez la pregunta es, ¿no a quién te asemejas? Porque no son casos para qué, asemejar, sino son casos para qué. Para cuidar principalmente nuestras vidas de relaciones interpersonales, que es ahí donde todos nosotros ¿qué? Fallamos. Porque usted me ve a mí bien enseñando, pero usted no me conoce en mi hogar. Yo no le conozco a usted. A veces somos lindos por fuera, pero somos una bestia salvaje por dentro. Es por eso que tenemos ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿para qué? Enseñar. ¿Había visto estos versículos? Amén. Y bueno, ¿y por qué no los ponemos en práctica? Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, tener este tiempo de consideración bíblica.
Te pido, Señor, tu gracia y también tu bendición, y que lo que hoy hemos considerado tan rápidamente pueda ayudarnos, Señor, a pensar que sí, tu palabra tiene interés en cómo somos, en cambiar nuestra forma de actuar para crecer en santificación para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.